Berti Venegas Lynch. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo Gracias estás? por venir. Recién Placer, llegado. gracias por la invitación. Recién llegado, recién aterrizado. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ves hoy, imagino que con optimismo, pero cómo ves hoy el presente del liberalismo y cómo ves el futuro? ¿Qué expectativas hay? Sí, lo veo muy auspicioso y yo creo que ha sido fruto de todo el trabajo de la batalla cultural. Que yo le doy mucha importancia, donde ahí también fue un gran pionero mi abuelo en 1942. Bueno, es una historia larga, pero desde la creación de una cosa muy chiquita, de un seminario de gente intelectual preocupado por las ideas y rescatar las ideas de Alberdi, hasta la constitución del Centro de Estudios sobre la Libertad, donde lo trajo en el 59 a Ludwig von Mises, Sí. y atrajo otros pensadores, traducían libros, tenía una revista de divulgación que se llamaba Ideas sobre la Libertad, que todavía hay gente en el interior que me dice, sí, mi padre la recibía y leíamos. Bueno, todas esas cosas se siembra y la cosecha después se ve más adelante. Mi padre toma la posta también en el 68 y se dedica al tema de las ideas. Alberto Venegas Lynch, hijo, sí, tiene cerca de 30 libros, creo, algunos en coautoría. Pero bueno, también con la constitución de SEADE, que era la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, que tenía una orientación en la parte de la Escuela Austríaca de Economía. Y las colaciones de grado eran muy conocidas, trajo a Buchanan, lo trajo a Hayek 2 veces, Sí. a Gary Becker, todos estos premios Nobel, y después, bueno, Vargas Llosa también premio Nobel de Literatura, a Borges, bueno, eran muy conocidas y era todo un trabajo que se hace, y viene la tercera generación ahora, que es Javier Milei. Claro. Que todo ese discurso y todo ese trabajo tuvo con Javier una aceleración increíble en la batalla cultural. Que yo lo escucho a papá hablar del cierre del Banco Central desde que tengo uso de razón. Tengo Sí. 56 años. Sí. Y ahora te subís un taxi y te dice, ¿cuándo van a cerrar el Banco Central? Claro. Eso es lo que yo digo, el efecto Milei. Bueno, tenés un tipo que es un comunicador, que bueno en el aspecto académico, pero también tuvo algo en la comunicación, en la forma de comunicarlo. De todo lo que ha ocurrido también a nivel nacional, digo, en cuanto a lo social, lo político, lo económico, que contribuye también a ese resurgimiento, ¿no? Bueno, hay una parte Digo, que... el contexto. Sí, hay una parte donde cuando tocas el fondo del mar, de decir, bueno, hay que cambiar de planes, pero hemos tocado muchas veces el fondo del mar desde que yo soy Sí, chico, sí. vimos de crisis en crisis, y generalmente la solución era más Estado. ¿No? Y esto viene a cambiar un poco el paradigma, Javier, decir, che, el problema es el Estado, no es la solución, con lo cual necesitamos menos Estado, bajo el principio de que la gente no piense que la única variante en su vida es someterse al criterio de oficialismos y oposiciones que se alternan, Sí. para dirigirles la vida y el patrimonio. Y la gente debe pensar, o pensaría, bueno, esa es la forma que está concebida la sociedad, me tengo Claro. que ajustar a ser una especie de esclavo. Sí. Y viene un tipo y te dice, no vine a guiar corderos, sino a despertar leones, podés forjar tu propio destino. Un Estado chico hace que tengas más libertad y puedas forjar tu propia vida. Entonces, Bueno, un poco en línea de Son eso va enlightenment para los tipos. el anuncio de ayer del presidente de presentar un proyecto de ley para penalizar a aquellos que emitan dinero, ¿no? Es decir, el Estado es esa herramienta que tiene el Estado de emitir y para crecer. Parece un y hacerse delito, gigante. ¿no? Sí, cometer un delito. Ah. Hay dos términos de los cuales se habla mucho, que es liberalismo y ser un libertario. ¿Cuáles son los puntos en común y cuáles son las diferencias? es un buen punto. Me quedé con lo último, me decís cómo sigue el liberalismo. Entonces solamente te dejo un pensamiento que es, que yo siempre insisto, la batalla cultural nunca tiene fin, porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. Sí. Entonces es algo continuo. En el momento que vos decís, bueno, ya con mi ley, listo, ya estamos. No, es el momento que como el agua, donde hay filtraciones, se mete, y el socialismo trabaja mucho en ese sentido. Entonces es la lucha permanente entre las ideas de la libertad y el colectivismo, que siempre Sí. hay que trabajar. Ahora tu pregunta. El liberalismo Ah, y libertario, y puntos en común y diferencias. Yo no me gusta tanto hablar de la cuestión libertaria por lo siguiente. Creo que el liberalismo es una cosmovisión que encierra muchos pensamientos bajo te diría, la columna vertebral del respeto a la vida, la libertad y la propiedad, Sí. y la igualdad ante la ley. Hay distintas formas y distintas posiciones, y eso es el liberalismo, que no es justamente una ideología. Lo contrario de la ideología es el pensamiento crítico. Sí. Entonces, cuando vos decís ideología, estás diciendo esta es una cosa Sí. fija. El marxismo, ¿qué es? Y bueno, lo que decía Marx. El liberalismo justamente siempre está en ebullición y siempre cree, desde el punto de vista de la teoría popperiana,
que están todas las posiciones sujetas a refutaciones. Entonces es como un delta de un río donde hay distintas formas de pensar. Y ese es el liberalismo, es el paraguas que engloba gente que cree en el Estado mínimo y gente eventualmente que cree en la ausencia del Estado, que quizás es la interpretación de la cuestión del libertarian. Sí. Que lo del libertarian en Estados Unidos le tuvieron que poner ese nombre porque le había expropiado la izquierda el liberal, una palabra tan linda. El liberal en Estados Unidos es el izquierdista. Entonces, bueno, fueron a la cuestión del libertaria. Y en Argentina, que se ha mantenido esa tradición, a diferencia de otros países, en Chile pasa lo mismo. Vos decís liberal y también piensan que es de izquierda. Entonces tuvimos la suerte de mantener esa palabra sana. Yo la mantendría como liberal, no haría la extensión de libertario, como te digo, es el que cree en el autogobierno, el anarcocapitalismo, como lo acuñó Murray Rothbard, ¿no? De la ausencia del Estado. Pero está todo dentro del liberalismo. Estamos en un momento crítico. Recién decías, bueno, con Javier Milei no es que se termina la batalla cultural, sino que hay que seguir dándola, etcétera, porque siempre el colectivismo está acá dando vueltas. Pero nosotros estamos, si imaginamos, siendo optimistas, este proceso económico que vivimos, estamos en una pendiente, estamos en medio del ajuste, de todas las variables hoy son negativas, la gente está muy preocupada. Pero se aspira, o por lo menos es lo que manifiesta el gobierno, que en algún momento vamos a empezar a subir la cuesta ascendente de la B corta, ¿no? Que esto va a ser una B corta, vamos a llegar abajo, vamos a empezar a subir. Si eso no llegase a ocurrir, si de pronto nos encontramos en vez de una B corta con una L, es decir, bajamos y nos mantenemos ahí abajo y el despegue no se produce, ¿no se vuelve cierto o muy fuerte el riesgo de que ese colectivismo, lo llamemos peronismo, kirchnerismo, etcétera, emerja otra vez con fuerza? Bueno, eso siempre va a estar luchando por la resistencia, siempre. El kirchnerismo siempre, o los colectivismos van a estar al acecho, como decíamos, la batalla cultural. En el plano político pasa lo mismo. No soportan estar en la oposición constructiva. O sea, te fijas en el poder legislativo, que la verdad, dicho sea de paso, en línea con esto de los tiempos, no estuvo a la altura el poder legislativo de lo que ha propuesto el poder ejecutivo, que ha trabajado incluso antes de las elecciones, antes de constituir las secretarías y los ministerios, y en pocos días tiró todo este bagaje que es justamente para la gente de acelerar ese proceso que decís vos. Entonces te das cuenta que eran todos discursos en las participaciones en el plenario, en la comisión plenaria y también en el recinto, discursos políticos que no conducen absolutamente a nada, destructivos, y te das cuenta que ni siquiera leyeron un artículo. Entonces es la destrucción por la destrucción. De hecho, ves ahora en estos días también gente que tiene acceso a los medios, que es de raíz socialista, diciendo que esperando, digamos, que le vaya mal, con lo cual está diciendo que no, claro, diciendo que ni siquiera es que le vaya mal al gobierno, le va mal a la gente. Entonces yo creo que es un proceso que también una comunicación casi muy cuidada y te diría milagrosa, que la gente pudo absorber la cuestión de que este es el camino. Se ha dado todo comunicacionalmente, por supuesto, la paciencia no es para eterna, pero ven que Javier ha hecho su parte. No vino a negociar, como se dice también. Hay que negociar, esa palabrita a mí se me paran los pelos de punta, porque es negociar los privilegios, es estar sentados en una mesa donde nos morfamos a los que no están sentados en la mesa. Y esa es la política. ¿Qué medidas de las que va aplicando Javier Milei o qué acciones o qué gestos son los que hacen que se sostenga ese apoyo, digo, a esta política que está aplicando? Porque, bueno, hay una situación complicada de la gente, de la economía, del ajuste. ¿Qué es lo que está haciendo para ustedes que esto se sostenga todavía? Claro, es que la gente ve, como te digo, el esfuerzo que se hizo, ve la congruencia o la conexión que existe por donde hay que pasar, que vivimos en una irrealidad total y que hay que pasar el trago para... Es lo de Matrix con las pastillas, la azul y la colorada. La colorada te lleva a la libertad. Te muestra una situación miserable, pero es el punto de partida de la libertad. Después tenés la azul, tenés la blue pill, tomala y vas a seguir conectado a la Matrix y al Estado. Entonces la gente creo que percibe eso. ¿Cuándo creen que puede, si todo sale bien y todo sale como se planea, empezar a ver algún tipo de mejora? Es decir, ¿cuánto hay que esperar para que la curva ascendente de la B corta se empiece a manifestar?
lo que seguro no hay que hacer es rechazar estas cosas en el Poder Legislativo, que le pone ruedas. El otro día un colega de ustedes me decía, bueno, en la base de la pirámide, que son las que ustedes denominan como las víctimas del sistema, que es la gente que necesita la asistencia, porque en definitiva tenemos esa restricción. Si a mí me preguntás si los planes son cosas constructivas, no, es una cosa totalmente destructiva, corroe la dignidad y demás. Pero tenemos que ver la restricción. Hoy estamos en el fondo del mar y tenemos gente que se nos estaba ahogando en el naufragio kirchnerista. Entonces necesitas repartir salvavidas. Ahora me dice, eso está no cubierto, porque no es una solución ideal, pero digamos, se está tendiendo esa base de la pirámide. Ahora, ¿qué pasa con los del medio? Me dice, el tipo que se toma el tren y Bueno, para los del medio era la ley, bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Y en el Congreso se rechaza una cosa así, además de una poda que hubo, que a mí me preguntaban, bueno, ¿hasta dónde van a llegar aceptando ciertas cosas? Yo digo, mirá, el hacedor de todo esto ha sido el Poder Ejecutivo. Con lo cual el Poder Ejecutivo sabe dónde son los puntos de dolor, si se cede, cuáles son las cosas excluyentes, mientras ellos acepten esta cuestión, que en muchos de los casos son cosas superadoras. Sí. Y ha sido cosas superadoras de gente de la oposición constructiva. Y llegó el punto donde dijo, hasta acá llegamos, porque no querían seguir podando la cuestión, que encima fue tratado mediante el chantaje, que en el momento crítico de la votación que estás ahí, te siguen chantajeando en la votación. Entonces vos ves en el monitor de algo que ya se había hablado con gobernadores y demás, porque vos te metés a la votación cuando sabes que ya tenés los votos y vas a ganar. Claro. Y empezás a ver el monitor, va para atrás, va para atrás, va para atrás, va al cuarto intermedio. Muchachos, ¿qué pasa acá? No, bueno, y te quieren seguir manteniendo privilegios y demás, y bueno, vamos para atrás. Ahí entre los que quieren mantener privilegios está la gente de Córdoba, Santa Fe. ¿Ustedes los identifican también, aparte de kirchnerismo? Es decir, diputados de Córdoba, de Santa Fe, de las provincias con las que hoy hay alguna tensión. Fíjate cómo votaron. Fíjate cómo, sin ánimo de hacer algo personal, que de hecho está muy identificado en la cosa de Córdoba, ¿sí? Santa Fe. Pero fíjate cómo votaron. No hay explicación. La cosa más resonante del artículo 4, inciso H, la cuestión de los fondos fiduciarios, que ahora es un escándalo, y estoy seguro que a muchos de esos diputados les gustaría volver el tiempo atrás para no estar en el spotlight de ahora decir, flaco, ¿por qué votaste esto? No hay ninguna explicación. Es el curro de la política, afanan. Es sacar fondos públicos. Ustedes ya lo deben haber, por supuesto, investigado al tema. En Buenos Aires está muy tratado. Fondos que se sacan del Estado para finalidades que se te ocurran y fuera del control del Estado, que ya de por sí es bastante magro en la historia argentina, pero ahí vienen los sobresueldos, todo el tema de las licitaciones por fuera, las licitaciones estatales, el tema de contratos, es una vergüenza. Y se subejecutan encima. Reciben ese fondeo, se ejecuta el 30% y no tienen datos patrimoniales de ese fondo. Entonces, ¿dónde está esa plata? Bueno, ahí va la política. Claro. Entonces, ¿cómo votás vos negativo eso? No hay explicación. Te quería consultar respecto de, bueno, Milei habló de los gobernadores, hay una pelea ahí con algunos, los ha llamado traidores incluso. ¿Cómo ven a Osvaldo Jaldo, al gobernador de Tucumán, en este...? Bueno, por eso yo no particularmente de la misma forma que te digo los traidores, qué sé yo, los delincuentes que le ha dicho Javier, la verdad que cuando primero lo escuchás a Javier, decís, bueno, por ahí algunos dicen se le pasó la mano, después empezás a profundizar y decís, pero se quedó corto, la verdad que se quedó corto. Entonces, sin ánimo de hacer una cosa personal, o con gobernadores, o diputados, que yo digo, muchachos, tenemos que estar todos mirando en una dirección. Lo que se dice negociación, más te diría, es la negociación, pero siempre en línea constructiva a solucionarle la vida a la gente y sacarle el peso del Estado a la gente. Lo que es la negociación de lo otro y lo que se infiere en la política de la negociación es la parte oscura de la política que Javier no va a resignar. Y la verdad que yo en mi caso particular tampoco me metí en la política para esta cuestión, para estar digamos, planeando en la política, viendo en definitiva cómo nos mantenemos en la política. Bueno, no tengo ningún interés en la carrera política y Javier tampoco. Estamos por el contenido. El contenido es sacarle el peso del Estado a la gente y es la oportunidad, es la primera vez que siento que, encima es la última que siento a los 56 años, que tengo para ver una Argentina decente y próspera. Sí. Porque siempre fue a barquinazos y cuando decían el ajuste era más impuestos, más inflación, más deuda, era más Estado. Sí. Ahora, yo me metí porque veo en Javier reflejado toda mi historia familiar y lo que viví en casa de las ideas de Alberdi que van a hacer una Argentina mejor.
Ujú. Te quería consultar más allá del contenido, que en general todo el equipo acompaña, ¿no?, a Javier Milei en esto, los modos. ¿Complican, digo, a puertas adentro o en la relación quizá que se mantiene o que se intenta mantener incluso con los legisladores en el Congreso? A mí no me importa. No les importa. No, y suscribo lo del nido de ratas. Sí. Totalmente, porque en definitiva, si vos te crees, yo siendo diputado, te crees parte de la renovación de la decadencia argentina, no tenés por qué sentirte aludido. Es el tema de la democracia también son tema de mayorías, con lo cual ahí tenés el resultado neto que sale del Congreso. El resultado neto es malo. Sí. En 40 años y recientemente en las sesiones extraordinarias fue malo. Entonces están estos tipos que sí, son tipos que se aferran a sus privilegios a costa del tipo que no llega al día 10, paga la leche en cuotas y come la basura. Sí, sí. Entonces la verdad que es indignante, porque entonces decís delincuentes, pero mucho peor que eso. Hablando del Congreso, la bicameral está tratando el DNU. ¿Qué explicativas tienen al respecto? ¿Temen que pueda haber algún tipo de dificultad para que esto avance? Se verá. Yo estuve viendo la constitución de la bicameral, creo que está en la representación a lo que pidió el kirchnerismo, la cuestión del sistema D'Hondt y todo, constituida de esa forma, de manera que, bueno, se someterá a los procesos. Ya ves que Javier nunca fue por izquierda con nada, siempre a través de las reglas que impone la Constitución y los límites al poder, de manera que, bueno, eso tiene que ser procesado por las dos cámaras, que creo que tienen que rechazarla las dos para que rechazarse el DNU, mientras, gracias a Dios, porque me parece que son cosas también parecidas, nada más que no tocan esos 4 puntos constitucionales que un DNU no puede tocar, sí. El tema fiscal, el tema penal, el tema de los partidos políticos y los procesos electorales. Bueno, todo lo que se pueda meterlo ahí, porque si no, hay gente que dice, bueno, pero no es de necesidad de urgencia, se decía en su momento. Y yo digo, el problema es que si vos abrís el DNU entre distintas cosas, si tomás individualmente, la gente que decía, ábranlo y vean individualmente las cosas, claro, no hay mayor necesidad y urgencia si lo tomás individual. Vamos un caso. Ley de alquileres, que fue una catástrofe, tiempo y recursos del contribuyente para crear una ley que en definitiva complicó aún más la crisis habitacional, un desastre, quieren volver para atrás, no se pudo, se encajonea políticamente. Bueno, tenés un DNU. Eso solo, la ley de alquileres, no creo que sea de necesidad de urgencia. Yo hago el paralelo con un ataque de pirañas. Si te ataca una piraña, por ahí te saca la yema de un dedo, si te ataca un cardumen de pirañas, te mata. Entonces, la necesidad de urgencia es todo el DNU. Claro, todas las pequeñas cosas que hacen que hoy tenemos el ataque del cardumen estatal y nos está matando. Entonces esa es la explicación de la necesidad de urgencia, me parece, del DNU, y gracias a Dios, salvo el tema laboral, que me parece un tema crítico, que está judicializado, bueno, está vigente. ¿Van a insistir con la ley ómnibus? No sé, eso es más por los lineamientos que crea el Poder Ejecutivo que hay que hacer. No creo que, como fue concebido, los 664 artículos, se empiece el proceso todo de vuelta. Quizás puede ser que se separe por temas, claro, no es una cosa tan transversal. Sí, claro. Pero bueno, la explicación de las 664 era, en la misma medida, el descuido que hemos tenido durante tanto tiempo del avance del Estado. Sí. Entonces fue necesario por eso, viste que había diputados que se quejaban por eso. Bueno, el motivo es esa cuestión y todavía hay mucho más. Ese simplemente, te diría, no quiero poner en términos de porcentaje, pero la red de burocracia, de estructura y la cosa del fisco es una red que hay que ir tejiendo. ¿Se va a avanzar en eliminación de organismos como el INADI? Bueno, ya se anunció, sí. Se anunció, sí. El INADI, como dijo Manuel Adorni, comparto 100%. Más allá, digo, del INADI, este es el primero. Sí, bueno, después hay muchos que... El punto, y yo invito a tus televidentes a que se pregunten para qué queremos Estado. Eso te resuelve un montón de cosas. Claro. Si vos crees que el Estado tiene que estar en todo y controlarte y hacer de policía el pensamiento, como es la cuestión del INADI y todo, bueno, vas a estar en todo y vas a perder derechos y vas a perder libertades en cada cosa que le pidas al Estado. Ahora, yo creo en que el bien común no es el subterfugio para la redistribución de ingresos, que generalmente se dice, bueno, todos tenemos que ceder un poco para que todos ganemos. Esa cuestión es para meterte la mano en el bolsillo. Claro. El bien común es el bien que nos es común a todos, si es que nos respetemos. Entonces, ¿qué cosas le pedimos al monopolio de la fuerza? Es muy sensible. Entonces, saber que perdemos libertades y derechos nos pone también en un plano que no le pedimos todo.
Para mí el Estado es para proteger los derechos, las autonomías individuales e impartir justicia. Hasta ahí nomás. Entonces, por supuesto, en la política, cuando estás en el quinto subsuelo del infierno, no puedes pasar al cielo de un solo salto. Entonces vas a ir pasando escalones. De hecho, de movida, el INADI no se había cerrado. No, Creo claro. que en la parte de la ley estaba algunos cambios que restringía su operación, Sí. pero yo me preguntaba como liberal, pero hay que sacarlo. Sí. Bueno, llegó la oportunidad de sacarlo. Entonces es también la forma de las restricciones que tenemos que quizás se aborda para ver con qué nos encontramos para después cerrarlo. El Inca es otro. El Inca, yo cuando leía la ley también, el Inca hay que pegarle limpiarlo. ¿Qué justificación hay que un enfermo oncológico y un tipo que el sastre esté financiando a los artistas? ¿Con qué derecho? Lo mismo pasa con todas las actividades, el periodismo. ¿Por qué tenés que vos asistir a un artista? Entonces no hay razón de ser. Entonces siempre volver a decir, ¿para qué querés Estado? Entonces ellos se apalancan generalmente, ¿viste? Cuando vos haces una crítica al sistema estatal de educación, de cosas nobles y caras para nosotros, cuando vos decís hay que mejorar este sistema de esta forma, te dicen estás en contra de la educación, estás en contra de los artistas, estás en contra del derecho a la cultura. No, justamente. Y aparte no hay derecho a la cultura, porque eso generalmente se le pone el mote de derecho justamente para que intervenga el Estado. Sí. Y generalmente cuando se mete el Estado lo hace trizas. El derecho es a la vida, la libertad y la propiedad. Cualquier derecho por fuera de eso es un pseudo derecho. Y si te fijas, dame cualquier ejemplo, va a ser motivo de meterle la mano en el bolsillo a alguien. Muchísimas Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Recordamos esta noche a las 7 de la tarde en el Hotel Hilton esta conferencia.